el versículo 9, y dice lo siguiente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos en este versículo, ¿no?, de que la característica de un verdadero servicio espiritual que puede observarse aquí, y es como Pablo la va a ejemplificar en su propia vida, es la de un espíritu que se interesa comedidamente por los demás. Aquí Pablo va a introducir una frase clave entre los versículos 8 y 15. No va a decir Dios, a quien sirvo en mi espíritu. La palabra sirvo, del verbo servir, que en el griego es latreu, es una expresión que siempre se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de un servicio religioso, para referirse a una adoración, a un culto que se le rinde, ¿no?, a una deidad, a excepción de los cultos paganos de ese contexto. El término se usa en referencia a la adoración y el servicio del único y sabio Dios. Eso quiere decir que la adoración suprema de un creyente debe ser ofrecida a Dios en el contexto de un servicio consagrado, puro y de corazón. El servicio piadoso de un creyente debe ser un servicio que requiere de un compromiso total y sin reservas. Pablo, él no era un hombre muy adinerado o muy rico, él más bien va a pasar necesidades como apóstol, y él lo va a mencionar en sus epístolas, todo lo que pasó. Sin embargo, él sirvió a Dios con todo lo que tenía, empezando con la entrega de su espíritu. Esto es, permitiendo que el servicio fluyera como un deseo en lo más profundo de su corazón, de su alma. En el capítulo 12, Pablo va a rogar a todos los creyentes lo siguiente. Vamos a Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El servicio de Pablo era un servicio que no lo hacía o lo brindaba para él ser elogiado, para él ser una figura de renombre, no, sino era un sacrificio en cuerpo y alma para el Señor. Entonces, podemos ver otro ejemplo, ¿no? Cómo Pablo le va a declarar a Timoteo. Timoteo, segunda de Timoteo 1:3, dice lo siguiente. Dice, doy gracias a mi Dios, a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, ¿no? Incluso también vemos acá ese aspecto de gratitud de Pablo hacia Timoteo, ¿no?, su hijo espiritual. Y debido a que Pablo servía a Dios con un corazón sincero, también lo ejercía con una conciencia limpia. La adoración y el servicio de Pablo estaban conectados de una manera inextricable, porque su adoración era un acto de servicio y su servicio era un acto de adoración. Aunque él se regocijaba y daba gracias por su gran fidelidad de Dios para con él y por la fidelidad de los creyentes romanos, también sabía, aparte, que la provisión continua de Dios en todo creyente, pues es un acto que debe ser agradecido constantemente, empezando de la salvación de Dios. Ahora bien, él también tenía bien en claro que la fe más firme puede flaquear. Por lo tanto, aquellos santos que estaban siempre en sus oraciones y nunca fueron excluidos de su lista de oración, aunque sea por diferentes razones, todo santo fiel necesita el apoyo de oración de otros hermanos en la misma medida en lo que necesita un santo, un creyente que no es tan fiel. Y claro, ¿no?, Pablo va a considerar a otros creyentes también, ¿no?, como personas que necesitan el apoyo
en oración. Él va a decir, hago mención de ustedes en mis oraciones. No todos los creyentes en Roma, todos eran pues ancianos o muy maduros, ¿no? Habían personas de repente que estaban empezando recién, que eran ovejas jóvenes. Y Pablo estaba enfocado en la oración por ellos también. Casi al cierre de la epístola de los Romanos, él va a implorar lo siguiente en el capítulo 15, versículo 30. Miren lo que dice acá. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él no pidió oración por sí mismo, por un tema de egoísmo, ¿no? Sino por causa del ministerio para que él fue llamado, ¿no? Para que él fuera librado de los rebeldes en Judea y que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén pueda ser acepta y para que llegara con gozo a Roma por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo era un hombre preocupado por estos hermanos y por eso oraba y pedía también que oren por él. Esto debe motivarnos, amados hermanos, a orar los unos por los otros. No pretendamos en algún momento creer que ya hemos alcanzado el máximo nivel de madurez espiritual, que no necesitamos que oren por nosotros. Tenemos que orar los unos por los otros. Oren por mí, oren por los hermanos también que están encargados de los ministerios en la iglesia, encargados de la predicación, los hermanos que recién se están integrando a la iglesia, etcétera, etcétera. Oren por las autoridades también. Vamos al versículo 10 del capítulo 1 de Romanos para ir avanzando. Dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y acá vemos un espíritu dispuesto y de servicio del apóstol. Un ejemplo fabuloso de parte de este hombre. Pablo no solamente oraba por el bienestar espiritual de la iglesia romana, sino que ansiaba ser usado por Dios como un instrumento que ayudara a contestar esa oración de acuerdo a la voluntad de Dios y no de Pablo. La iglesia siempre ha estado llena de personas, amados hermanos, y lo digo con mucha humildad y con mucho temor y temblor, ha estado llena de personas ágiles que critican, personas que en vez de sumar, restan, por decirlo así, y que hay una escasez de aquellas personas que están dispuestas a ser usadas por Dios para resolver los problemas que tanto preocupan a la congregación. Muchos cristianos están, por ejemplo, están muy dispuestos a señalar, a juzgar, a criticar, a estorbar. Y eso es lamentable. Sin embargo, otros están dispuestos a servir, a ver soluciones que glorifiquen al Señor. Y Pablo lo que estaba pidiendo acá era que él pueda ir, ¿no? Viajar para servirles, no para ser un estorbo, sino para entregar su tiempo, su cuerpo, su vida y servir a estos creyentes, a estos romanos. El anhelo de Pablo tenía una característica profunda de servicio a Dios y que siempre estaba dirigido por la voluntad de Dios. Él no servía en la dirección indicada por sus propios deseos y su sabiduría, sino de acuerdo a la voluntad de aquel a quien servía y quien lo salvó. Vamos a leer el versículo 11. El versículo 11. Ahora bien, este viaje que Pablo quería realizar a Roma, ese viaje próspero, pues estaba enfocado no en la prosperidad de él como quien reciba algo de ellos, ¿no? Y vemos casos, por ejemplo, de misioneros, pastores que se jactan de haber ido a otro lugar a servir y que han venido con los bolsillos llenos de dinero, bien vestidos, con dádivas, y eso es su prosperidad. Regresar, como también hay hermanos que van a otros lugares y vienen sin nada, pero gozosos de que han podido llevar a cabo una labor espiritual bajo la dirección del Espíritu de Dios. La prosperidad que Dios enseña no está limitada por un tema económico. Si Dios bendice materialmente, qué bueno, pero mayor peso tiene lo espiritual, la dádiva de Dios que nos dio en Jesucristo.